Hoy nos acompaña el concejal doctor Ramón Echeverría para hablar sobre las medidas tomadas por el gobierno nacional contra estas medidas sanitarias y emergentes que atraviesa el país. Muy buenos días y bienvenido. Muy buenos días a los televidentes. Pues el día de hoy un día diferente a las demás, actividades suspendidas, restricción de movilización vehicular. Esto es pues una serie de reglas que se emanaron desde parte del gobierno, que para algunos parece un poco duras, pero para los que hacemos salud, pues creo que son medidas acertadas. Medidas acertadas porque tenemos que entender cómo es el comportamiento de una enfermedad. Sin embargo, doctor, la gente se preocupa debido a que cada 20 minutos, cada un cierto tiempo, cambian estas medidas por parte de Presidencia. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? ¿Por qué se hacen estos cambios drásticos? Bueno, indicaba pues que hay que conocer un poquito de epidemiología y de salud pública. Recordemos que las primeras medidas que se tomaron fue la prohibición de personas que vinieran de la China y los mismos que pues eran devueltos eran puestos en aislamiento. Luego se pues amplió para más países y ahora pues están restringidos totalmente los vuelos. Tenemos que entender una cosa, que para que haya una enfermedad tiene que haber tres circunstancias o tres agentes. El uno es el agente causante, en este caso un virus, una bacteria o un hongo, en este caso en lo que estamos pasando es el coronavirus o el COVID-19. En segundo lugar tiene que haber un medio ambiente propicio, un medio propicio donde hay contaminación, donde hay hacinamiento, y en tercer lugar tiene que haber el huésped, y el huésped es el hombre. Entonces la única manera que tenemos para pues cortar esta cadena epidemiológica justamente es evitar la presencia del ser humano. ¿Y cómo lo evitamos? Pues justamente tomando estas medidas de restricción de una serie de circunstancias que hacen pues que el ser humano sea presa de esto. Y yo pienso pues que la medida es acertada porque depende del momento, entonces no nos va a ocurrir lo que ocurrió en Italia, que ya empezaron a ver los casos y se tomó muy leve y la gente continuó realizando su vida cotidiana, yendo a los centros comerciales, yendo a las cafeterías, teniendo reuniones sociales, y vean lo que está ocurriendo en Italia. Hay miles de muertos, sobre todo personas de la tercera edad. Entonces por acá lo que tenemos o lo que nos toca es cortar justamente la presencia del ser humano en conglomerados. Y pues ahora la medida es tan extrema que hasta se suspendió pues las instituciones públicas y privadas la asistencia solamente para instituciones de salud, entidades bancarias o pues los que expenden alimentos. Esto quiere decir que si nosotros tomamos estas medidas, pues estoy seguro que vamos a precautelar la presencia de este virus en el ambiente. Y por otra cosa que es importante que se entienda, es que de pronto nosotros, los jóvenes o las personas de cierta edad o las personas que no estamos enfermos, no tenemos enfermedades de base, pues tenemos unas buenas defensas y a lo mejor este virus va a pasar como cualquier proceso gripal. Pero nosotros tenemos virus o lo contraemos. Si vamos a nuestras casas y en nuestras casas tenemos una abuelita, tenemos un padre, una madre que sobrepasan los 80 años, esas personas van a ser fácil presa de este virus y ese virus allí produce grandes complicaciones, da neumonía y lleva a la muerte. Entonces es importante conocer eso y por qué se adoptan estas medidas. Doctor, una pregunta aquí. Cuando recién empezó esta pandemia, cuando recién incluso llegaba al país, se decía de que no era tan necesario utilizar la mascarilla. Ahora vemos que incluso personal que controla este toque, se podría decir el toque de queda, lo que es el estado de excepción que atravesamos, vemos que incluso ese personal ya tiene utilizando lo que es la mascarilla. Eso no era solo para las personas que se encontraban enfermas para que no puedan contagiar a las otras personas, o ya es necesario esa medida. No, eso dependía de la etapa. Empezamos etapa 1, 2, ahora estamos en etapa 3. Eso quiere decir que ya está casi en un gran porcentaje de provincias. Entonces el momento actual ya es diferente. Nosotros inicialmente solo indicábamos el uso de la mascarilla, solo las personas que tenían una enfermedad para que no la propagasen. Pues ahora también es indispensable la mascarilla a las personas que trabajan con los usuarios, a las personas, al personal médico y paramédico que están en los hospitales, clínicas, centros de salud, de tal manera pues que no vayan a contaminar y sobre todo no vayan a contraer la enfermedad y luego esparcirla a los demás. Entonces cada etapa tiene un momento y justamente este momento indica tomar medidas más extremas como el uso de la mascarilla cuando estamos en contacto con público. En todo caso pues
Lo que es importante hasta ahorita es que en Esmeraldas aún no se ha reportado ningún caso oficialmente y aspiramos que estas medidas de control pues sirvan para que no tengamos realmente los casos que pues podrían preocuparnos o alarmarnos y traernos pues problemas en la salud pública. Así precisamente. Ya mismo vamos a tener el reporte de lo que dijo el día de ayer el presidente de la República con respecto a estas medidas que se tomaron. Además, en varias ciudades, por ejemplo, el alcalde de Quito ha dicho de que se sancionará a las personas que salgan de su casa o no tengan el permiso necesario. ¿Qué decir de ello? ¿Tendríamos que tomar esas mismas medidas? Bueno, hay una medida nacional en la que habla de restricción de la circulación vehicular y habla sobre el número de placas, sobre si es par o impar, qué días podrá circular y circulará para actividades específicas, para atención en salud, para compra de víveres o alimentos, para realizar alguna actividad bancaria y otras muy pocas, de tal manera que se restringe realmente la circulación vehicular. También pues en el transporte público recordemos las medidas que se han tomado pues para evitar justamente el contagio es que en los buses solamente estén sentadas las personas, que haya la fumigación permanente, 3 veces, o por lo menos 3 veces al día el uso de pues, sustancias que destruyan este virus y que generalmente es el hipoclorito de sodio y también pues otras sustancias aminoqueladas que impiden o destruyen el virus. Hay que entender otra cosa también, que es el coronavirus es un virus que es circular y tiene unas puntas alrededor. Eso hace que ese virus, ¿por qué se va al pulmón? Porque generalmente va rodando, no se queda en la faringe, no se queda en la tráquea, sino que va al pulmón. Tiene esa avidez para llegar al pulmón y es donde produce la muerte. ¿Y qué otra cosa más es importante conocer? Que cuando nosotros tosemos, estornudamos, este virus es un poco pesado y no se queda en el ambiente como otros virus que se quedan pues, en el aire esparcidos. No, este virus por su peso va hasta una superficie y se queda en la superficie. Por eso es que la medida de recomendación, a más del lavado de las manos, a más del uso del gel, es desinfección de las superficies con estas sustancias que indicábamos. Y con eso pues vamos a coadyuvar muchísimo a la presencia del virus y a la presencia de la enfermedad. Doctor, con respecto a las medidas, también hablando un poco de salud, se decía también que es muy importante tomar líquidos, porque cuando el virus ingresa, si uno previene también tomando líquidos, el virus no podría entrar hasta el pulmón, sino que podría salir por sí mismo. ¿Eso es verdad? No realmente porque pues al nosotros ingerir algo va a ir al estómago, no va a pasar al pulmón. Lo que sí es bueno una buena hidratación para que nuestro sistema inmune esté bien preparado en caso de adquirir el virus. Una buena alimentación, sobre todo con alimentos que sean ricos en vitaminas y principalmente la vitamina C. Esmeraldas está preparado para afrontar esta crisis, sobre todo hablando de, por ejemplo, lo que es tomar estas pruebas para hacer diagnósticos. ¿Esmeraldas tiene esos equipos? Bueno, Esmeraldas no fue considerado para realizar la prueba de coronavirus. Acá lo que se hace es que al tener un sospechoso se envía a los laboratorios que pues oficialmente fueron considerados por el gobierno, por el Estado, por el Ministerio de Salud. Entonces, cuando hay un sospechoso se toma la muestra y se envía a otro lado. Esmeraldas no está, no tiene un laboratorio pues habilitado para realizarle estas pruebas. En cuanto a la capacidad de si estamos o no preparados en lo que tiene que ver con la salud, ningún país puede estar preparado, peor aún nuestra ciudad que tiene déficit en salud pública, en saneamiento, debido a que pues, cuando se presenta una epidemia hay tantos casos que rebosan la capacidad de atención tanto de los hospitales como de los centros de salud. Y cuando hablamos de complicaciones, en caso de la neumonía, que es la que produce la muerte, pues no habrá en el país ninguna cantidad de camas hospitalarias de cuidados intensivos para tratar a estos pacientes. Ya indicamos pues que muchos pacientes se complican con neumonías y cuando hay una neumonía en una persona de la tercera edad o una persona que tiene una enfermedad de base, pues estas enfermedades son muy complicadas, ameritan una terapia intensiva y por eso es que justamente se han tomado estas medidas. Lo que acá se trata es de que mientras menos cantidad de pacientes tengan el virus, tendremos menos posibilidades de tener neumonías y habrá menos importancia en las terapias intensivas, ya que pues estas son limitadas en los hospitales a nivel nacional y no seguidas en nuestra ciudad. Ahora bien, los centros de salud a nivel nacional, por ejemplo, los que tienen este aparato, sobre todo esta posibilidad de hacer este tipo de diagnósticos con respecto a lo que es el coronavirus, están cobrando hasta $200 por prueba. Realmente las pruebas que realiza el Ministerio de Salud o el Instituto de Seguridad Social no tienen ningún costo.
Los laboratorios particulares, por supuesto que tienen que cobrar, pero la gente no tiene que desesperarse. O sea, no porque tenemos gripe tenemos que ir a hacer un examen de coronavirus, que como usted indica, pues tiene un costo y un costo alto. Por ello, pues es indispensable que sea el médico, sea el facultativo, que una vez que ha analizado el caso, pues decide si hace o no hace el examen. Es lo mismo como ocurrió, pues, y la gente entra un poquito en pánico, en zozobra, en desesperación, es como lo que ocurrió con las mascarillas, con los gel, que no existen, porque la gente se agolpó a comprarlo y rompió el stock. En todo caso, pues igual puede pasar con los exámenes o con las pruebas de laboratorio. No toda persona que tiene gripe tiene coronavirus y no toda persona que tiene un proceso gripal amerita un examen. Esto déjelo al facultativo, al médico, al profesional, que es quien va a decidir dónde realizar la prueba. La gente ha entendido que tiene que quedarse en casa, que la única manera de romper el eslabón de transmisión de la enfermedad es justamente que el ser humano no esté expuesto a la presencia del virus y pues tomando todas estas medidas vamos a lograr vencer esta enfermedad. Solo unidos, solo juntos podemos salir adelante. Y pues importante las medidas de prevención, como es el lavado permanente de las manos, como es el uso del gel antiséptico y como es la destrucción del virus en las superficies, con sustancias que se pueden utilizar y que son inocuas para el ser humano. Y también pues sabemos que este virus ha cambiado nuestras costumbres de saludo, ha cambiado una serie de circunstancias, así como también ha afectado y va a afectar mucho a la economía de nuestra ciudad y de todo el país. Y por ello es importante que el Estado ha tomado medidas, el gobierno ha tomado medidas de no cobro de impuestos o de prorrogar o dar una prórroga para el pago de impuestos. De igual manera, servicios básicos podrán ser prorrogados, no podrán ser cortados, pero nosotros esperamos aún más. Necesitamos también que se toque a todos los sectores, y uno de los sectores que nunca se toca y que siempre es uno de los pocos que gana justamente el sector banquero. ¿Qué va a pasar con el pequeño comerciante, con el empresario que tiene un crédito en el banco y que resulta pues que no puede pagar los intereses, que no puede pagar el crédito debido a que no está trabajando, no está produciendo? Yo sí pienso que aquí debe ir apuntalado también a que el sector bancario pues también colabore, porque aquí esto es entre todos. Todos tenemos que arrimar el hombro y no creo que debe haber ningún sector del país que se quede afuera. Doctor, ya para concluir este espacio de entrevistas, ¿qué decir sobre todo a la ciudadanía con respecto a estas medidas de que se quede en casa, de que tomen las medidas oportunas para que evitemos que el virus llegue hasta Esmeraldas? Bueno, lo importante acá, como el presidente lo decía, quedarse en casa, evitar pues la presencia innecesaria de las personas en sitios que realmente pues no son indispensables. En segundo lugar, las medidas de prevención que hemos indicado, y en tercer lugar, pues estar con tranquilidad, no tener pánico, no crear zozobra, porque estamos seguros que estos casos van a llegar a Esmeraldas. Lo que queremos es que no hayan las complicaciones como son las neumonías y como son la muerte.